tenga la aceptación, la buena pro de lo que nos dice nuestro obispo, Monseñor Fernando Castro. De tal manera que aquí todo lo que se hace depende de Monseñor Fernando Castro y de su sucesión apostólica, gracias a la misión que reciben nuestros párrocos y nuestros. Belkis, por favor, te tocaba por ahí una lectura. Vamos a escuchar a Belkis. Los presbíteros, aunque no tienen la cumbre del pontificado y en el ejercicio de su potestad dependen de los obispos, han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, según la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Stop, por favor, disculpa que te pare allí. Estamos aquí ahora porque en la oración que teníamos entre manos decíamos: nos ayude a descubrir el sentido de pertenencia a la iglesia. ¿Qué es lo que la visita pastoral tiene que lograr? Que ustedes y yo descubramos que pertenecemos a una iglesia. Que esto no es un coto cerrado. Que esto no es una reunión allí en la cual no. Esto es una comunidad parroquial que dice pertenencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un obispo que dice pertenencia también al mundo eclesiástico, a la iglesia universal. Ha sido consagrado como verdadero sacerdote del Nuevo Testamento, según la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Consagrado según la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Para qué, Belkis? Para predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino. Anuncian a todos la palabra divina. Su oficio sagrado lo ejercitan sobre todo en el culto eucarístico o comunión, representando y aplicando en el sacrificio de la misa el único sacrificio del Nuevo Testamento, el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre como hostia inmaculada. ¿De quién está hablando ahorita? El sacerdote. ¿De quién está hablando ahorita? Todo lo que nos dio Belkis, ¿de qué estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? Los presbíteros, en el ejercicio de su potestad, dependen de los obispos, representando y aplicando el sacrificio de la misa, el sacrificio del Nuevo Testamento, el de Cristo, que se ofrece a sí mismo como al Padre, como hostia inmaculada. Es decir, lo que hace Monseñor Carlos Alzate aquí, cuando celebra cada Eucaristía, cuando bautiza, cuando realiza cualquier sacramento, cuando unge a algún enfermo, cuando enseña, cuando rige, porque también rige, lo hace en comunión con el obispo, el párroco, el diácono, sus servidores. Nosotros simple y llanamente hacemos de la iglesia un sentido de pertenencia. Pertenecemos a esta comunidad cristiana. Ustedes y yo, el párroco y el diácono, pertenecemos a una comunidad cristiana que está perfectamente unida a Cristo. ¿Por quién? Por el obispo. Perfectamente unida a Cristo. ¿Por quién? Por el obispo. Por eso es que es importante esa visita. Y por eso es que su presencia es para nosotros vital. Los sacerdotes, los diáconos, reúnen a la familia de Dios como una fraternidad, animada y dirigida hacia la unidad, y por Cristo en el Espíritu, los conducen hasta Dios Padre. El sacerdote y el diácono, de la parroquia que sean, aquí ellos se afanan en la palabra y en la enseñanza, creyendo lo que leen,
meditan en la ley del Señor, enseñando lo que creen, imitando lo que enseñan. Los presbíteros, bajo la autoridad del obispo, santifican y rigen la porción de la grey del Señor a ellos confiada. ¿Por qué? Porque participan del sacramento del orden que nos da la presencia del obispo en medio de nuestra diócesis. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, nos habla de esta vida diocesana. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice de la vida diocesana, de la liturgia de la diócesis y de la liturgia parroquial. Señor Quiraque, por favor. Vida litúrgica diocesana. El obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su grey, de quien deriva y depende, en cierto modo, la vida en Cristo de sus fieles. Un segundo, por favor. ¿Qué dijo? Atento, porque a lo mejor algunos estaban un poquito distraídos. ¿Nos lo puede repetir? Claro. Por favor. El obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su grey, de quien deriva y depende, en cierto modo, la vida en Cristo de sus fieles. Ok, atentos. ¿A quién deberemos considerar el gran sacerdote de la grey? Al obispo. Continuamos ahora con la vida parroquial. Vida litúrgica parroquial. Como no le es posible al obispo siempre y en todas partes presidir personalmente en su iglesia a toda su grey, debe por necesidad elegir diversas comunidades de fieles. Entre ellas sobresalen las parroquias distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces del obispo, ya que de alguna manera representan a la iglesia visible establecida por todo el orden. Gracias. ¿Quién es ese pastor que aquí hace las veces del obispo que nos representa? Usted para allá. Allá está. Mírelo. Ese es el pastor que en este momento representa a la iglesia visible establecida por todo el orden. Representa a esta iglesia visible. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí. De aquí la necesidad de fomentar teórica y prácticamente entre los fieles y el clero la vida litúrgica parroquial y su relación con el obispo. Hay que trabajar para que florezca el sentido comunitario parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa dominical. Hay que leerlo, sobre todo las últimas líneas de la misa dominical. Puede leerlo todo. Vamos a ver, por favor. De aquí la necesidad de fomentar teórica y prácticamente entre los fieles y el clero la vida litúrgica parroquial y su relación con el obispo. Hay que trabajar para que florezca el sentido común parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa dominical. Hay que trabajar para que la misa dominical sea precisamente demostración de lo que es la liturgia de la vida de la iglesia, de la vida de la parroquia, unida perfectamente a nuestro bien. Muchísimas gracias. Y seguimos rezando. Nos ayuda a descubrir el sentido de pertenencia a la iglesia. No somos un coto cerrado, no somos unos locos tirapiedras, no. Somos una comunidad cristiana adherida a una comunidad cristiana mayor que se llama diócesis, y el que está aquí y tiene a su cargo esta comunidad cristiana en este momento, Monseñor Alzate, está en perfecta comunión con el que es el sucesor de los apóstoles, el sucesor de San Pedro. 2000 años más atrás, esa imposición de manos fue corrida.
para que llegara a él. Sentido de iglesia, que nos ayude también a sentir el compromiso de ser miembros de su pueblo santo. No somos nada más que feligreses de, ¿cómo se llama la parroquia? Fátima. No somos solamente miembros de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, somos miembros de la iglesia. Tenemos una conexión con toda la iglesia universal, y esa conexión universal nos llega nada más y nada menos que hasta en este momento a Francisco, el Papa, el sucesor de Cristo, el que tiene en sus manos la sucesión apostólica por excelencia, el primero entre todos los demás. La parroquia presenta el modelo del apostolado, reduciendo a la unidad todas las diversidades. En ella se encuentran y las inserta en la Iglesia universal. Acostúmbrense los laicos a trabajar en la parroquia íntimamente unidos a sus sacerdotes. Cultiven sin cesar el sentido de diócesis, de la que la parroquia es como una célula. Usted laico, yo laico, acostúmbrese a trabajar íntimamente unido al sacerdote. Cultive el sentido de diócesis, de la que la parroquia es como una célula. Y lo que nos está recordando ahora es que precisamente esa visita es la que nos une a la Iglesia de Venezuela y nos une a la Iglesia universal. Y seguimos rezando. Que las familias se vean renovadas. Habiendo establecido el Creador del mundo la sociedad conyugal, la familia, como principio y fundamento de la sociedad, convirtiéndola por su gracia en un sacramento, es decir, que las familias sean renovadas, esa petición, es que el Creador del mundo estableció la sociedad conyugal, el matrimonio de todos nosotros aquí. El apostolado de los cónyuges, esposo, esposa,